Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estaba hablando acerca de un tiempo de crisis que vivió el pueblo de Israel. Verso 5. La persona que está a tu lado despierta. El Señor ha estado hablándonos acerca de un despertar. Despiértate. Oye, despiértate. Despiértate. Es decir, está hablando a un pueblo que está o somnoliento o dormido, anquilosado, etcétera. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Capítulo 2, verso 28, por favor. Amén. Hoy no puedo leerles porque no tengo lentes. Estoy sin lentes. Y después de esto, está hablando de un episodio de gran tragedia, pero luego del episodio triste en donde Israel fue arrasada literalmente, sus cultivos fueron arrasados, su economía fue arrasada, viene un tiempo de misericordia. Después de todo tiempo de prueba viene un tiempo de misericordia. Eso siempre ha sucedido con Dios. Dios no olvida para siempre. Dios es Dios de nuevos comienzos. Estamos hablando de nuevos comienzos, de un tiempo que no habíamos vivido, de cosas que aún todavía no hemos experimentado. Pero para poder vivir estas cosas tenemos que despertar de nuestro sueño. Tenemos que creer lo que está ocurriendo. Tenemos que subirnos en el espacio de tiempo, subirnos en el vagón, por decirlo así, que Dios ha preparado para el tiempo específico, y este es un tiempo muy específico para aposento de restauración. Dios ha hablado de comenzar de nuevo, de ver cosas nuevas en nuestras vidas. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, después de aquel periodo de prueba, de sequía, de pérdida, de dolor, de angustia. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, y profetizarán vuestros hijos. Y vuestras hijas, di conmigo, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, di conmigo, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Repite conmigo, y vuestros jóvenes verán visiones. Como les decía al principio, hoy es un día muy especial para mí. Me llena de orgullo, porque hoy les voy a presentar a alguien que va a dar su primer mensaje. Es alguien que hace parte de mi familia y que ha sido llamado como siervo de Dios. Gracias, hija. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es para Él, no para nosotros, es para Dios. Ven, Samuel. Este mi niño, este mi niño, hace unos pocos años lo estaba cargando en mi regazo. Muchos de ustedes me han hablado de él como el Samuelito, aquel que corría por toda la iglesia y que Dios nos ha venido sorprendiendo con la vida de él. Dios ha traído Dios ha traído palabra profética a través de Samuel. Dios ha traído exhortación a nuestras vidas. Nos ha exhortado Dios a la pastora y al pastor a través de la boca de este niño. Pero, pero hay un componente del cual voy a estar hablando en estos últimos días, en estos días subsiguientes, y es acerca de la disposición que yo tenga para hacerlo. Yo he venido hablándoles a ustedes de acerca de quién está preparado y quién no está preparado. Yo te puedo decir que nadie está preparado. Cuando Dios te llama,
Nadie está preparado. Y cuando te preparas mucho, casi siempre a esa persona Dios nos llama. Dios llama al que Él quiere llamar. Pero hablábamos, ¿dónde está Valentina? Valentina. Hablábamos hace 8 días con Valentina de una inquietud que ella tiene como líder jóvenes y es acerca de estar atento al llamado. Cuando, cuando hace unas semanas Dios me puso en el corazón porque hay una escuela de evangelistas, pastores, predicadores, y esas escuelas son entre semana aquí. Pastor, yo no sabía. Claro, aquí tenemos culto entre semana, ustedes no sabían. ¿Sí? Tienen que venir para que estén atentos a las escuelas y tienes que hacer parte de los servicios para que se te sea escogido, para que hagas parte de los escogidos. Yo no puedo como líder escoger a alguien que no hace parte. Sí estoy transmitiendo el mensaje, ¿ok? Valga la oportunidad. Ya te doy el micrófono, papi. Así que tengo que estar presto, tengo que estar en el fuego para ser quemado. Tengo que hacer parte. Hay unos requisitos que hacen parte del llamado. Uno de ellos es la obediencia. Nadie que no sea obediente puede participar. Así de fácil. Puedes tener todo el llamado del mundo, pero tienes que estar en el fuego para ser llamado. Bueno, no sé, al menos con el pastor Guillermo Murcia es así. ¿Sí? Tienes que hacer parte y tienes que decir, aquí estoy, aquí estoy. Hace una semana les volví a decir, en medio de una de las escuelas de predicadores que tenemos, que es un servicio, un culto que tenemos los domingos a las 8 de la mañana, únicamente con los de grupo de alabanza, y allí todos ellos van predicando y todos allí se van preparando. Ustedes supieran las cosas que ha hablado Dios a través de estos muchachos, las cosas que ha hecho Dios a través de estos muchachos en los servicios de las mañanas. Y uno de ellos es Samuel. Cuando yo escucho a Samuel, el Señor, no es la primera vez que va a predicar, ha predicado muchas veces, solo que no en un domingo. Cuando yo escucho la palabra y le digo a Samuel, hijo, esta palabra es para la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué hubieras dicho tú? Uy, no, no, papi, pero no, para la iglesia no. No, 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 pero dame un tiempito. Él me dijo, ¿para cuándo? Yo fui el que lo detuve porque esta prédica era para antes del retiro. Pero Dios me dijo, vas a incluirlo en un tiempo específico y este es el tiempo específico para que escuchemos la palabra del Señor. Así que es un llamado para todos. ¿Quieres pertenecer? Pertenece. Tiene que haber sentido de pertenencia. Yo no puedo trabajar con personas ausentes. Amén. Ok, quiero hablar contigo y contigo cuando se acabe el servicio. El Señor quiere hablar con ustedes. Amén. ¿Sí les dije bien? Luis, Adrián, ¿oyes? Ese fuego lo queremos nosotros también, Paula. ¿Oyes? Ese fuego lo quiero yo, Paula. ¿Oyes? Ese fuego que traes tú en tu corazón. Espíritu Santo ahora me decía, mírala, mírala, mírala el fuego que ella trae en el corazón. Ese fuego lo quiero yo también para mí. Oye, mamita. Amén. Con ustedes, para los que no conocen, Samuel Hugo Murcia. Muy buenos días. Primero que nada, me gustaría que todos levantaran sus Biblias. Excelente, hermoso, precioso. ¡Mua! Y ahora pido el favor de que las abran en Job 1:1, por favor. La historia de Job es una que todos conocemos, ¿verdad? O levante la mano quien no lo conozca. Exacto, Job es uno de los libros de la Biblia que todos tenemos por defecto. Pero Dios no me traía la historia de Job. Dios, yo le pedí que me guiara para dar este mensaje. Y me dijo Job 1:1. Y a partir de Job 1:1 me trajo una palabra que hoy les quiero entregar.
En Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Aquí nos presentan a Job, ¿no? Nos presentan características de Job. Nos muestran características que cualquiera de nosotros pudieran haber mostrado. Por ejemplo, él era Samuel, alto, con el cabello largo, le gustaba el azúcar, así. Pero nos da cuatro características principales. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios me dijo, estas cuatro características son fundamentales y yo me puse a preguntarme, ¿por qué lo serán? Comencemos desde el principio, comencemos desde intachable. ¿Saben quién es alguien intachable? ¿O qué significa la palabra intachable? Exacto. Según el diccionario RAE, una persona intachable es alguien responsable, impecable, honesto, honrado, íntegro, recto, respetable, honorable y muchos más significados. Pero creo que el punto es que es alguien recto, ¿no? Alguien ahí que no se puede tachar, mejor dicho. Y de ahí me trajo a alguien más. Me llevó a Jonás. Pido el favor de que por favor vayamos a Jonás 1:1 y 2. La historia de Jonás es otra que todos tenemos bien vista, ¿no? Que todos tenemos aquí, que todos conocemos. Y pues ya todos sabemos qué pasó. Jonás trató de escapar de Dios, desobedecer, pero esto es más denso y Dios demostró que esto tiene mucha más densidad, mucho más trasfondo y mucho más contexto. Comencemos desde el principio. Jonás 1:2 dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Stop, paremos. Un segundo. ¿Qué es lo primero que se nos dice de Jonás? No, no se nos dice nada aún de Jonás. Nos dice que Dios habla a Jonás. Que Dios dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero aquí viene lo interesante. En Jonás 1:3 dice, pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Wow. Jonás 1, del 1 al 3, ya nos ha mostrado muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se nos muestra? Que Jonás dijo, que Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Tarsis. Dios no le preguntó a Jonás, ve a Nínive, ve a Nínive, disculpen. Dios no le dijo a Jonás, oye Jonás, ¿qué te parece la tierra de Nínive? ¿Tú no tienes frío? En Nínive hay calorcito ahí. ¿Qué te parecería ir unos días a Nínive? ¿Qué te parecería estarte unos días allá en Nínive? No, Dios le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive. Le dio una orden directa. No le preguntó, no le pidió su opinión, dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué es lo primero que hizo Jonás? Se levantó, pero se fue para Tarsis. Hizo lo contrario a lo que Dios le pidió que hiciera. Yo creo que muchos pensarán, debió tener miedo. Jonás debió haber dicho no, por allá es muy peligroso. Pero si vemos Jonás 4:5 dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo tempestad tan grande en el mar que este barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Jonás sabía lo que hacía. Jonás se levantó y dijo, Nínive, yo por allá no voy. ¿Y Dios me manda? ¿Qué va a hacer Dios si yo desobedezco? Impuso su voluntad sobre la orden de Dios. Y no, Jonás no tenía miedo, Jonás no estaba nervioso. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque decía que Jonás dormía.
¿A ustedes nunca les ha pasado que cuando saben que al día siguiente tienen algo importante que hacer, que cuando al día siguiente toca hacer algo, o cuando ustedes mismos saben que hacen algo malo, lo último que uno hace es dormir? La cabeza uno lo carcome, el cuerpo uno lo carcome, siente que alguien lo mira, que lo vigila. Si Jonás hubiera tenido nervios, hubiera tenido temor y hubiera dicho, lo que estoy haciendo está mal y me voy a arrepentir por ello, no estaría durmiendo. Jonás estaba durmiendo plácidamente porque él impuso su voluntad sobre la orden de Dios y creyó que iba a salir impune eso. Pero no, mi iglesia. En Jonás 1, 17 al 12 nos dice lo siguiente. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más, y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar. Y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás era consciente. Jonás sabía que por su culpa la calamidad había llegado, y no le había llegado solo a él, le había llegado a gente de un barco que no tenía nada que ver con Jonás. Y a veces pasa eso, ¿no? Tratamos de imponer nuestra voluntad sobre el Señor y los afectados no somos solo nosotros, sino la gente de nuestro alrededor. Gente que muchas veces no conocemos. Ahí los marineros tiran a Jonás y Jonás queda derivándolo como un gran pez. Eso ya todos lo sabemos. Pero algo de lo que me trae el Señor era decir, no siempre las consecuencias vendrán para ti, sino que muchas veces vendrán para terceros que no tienen nada que ver. En un accidente de tráfico, si son dos vehículos con una persona al volante cada uno, los dos afectados son los que chocaron. Pero en un accidente de tráfico, muchas veces los que salen más afectados son aquellos que no estaban conduciendo. Ahora vamos con el segundo punto. Vamos a dirigirnos a Jonás 2:2. En este punto quiero recalcar algo. Si todos tenemos nuestras Biblias, veremos que Jonás solamente tiene 4 capítulos, ¿verdad? Y de estos tiene 4 títulos. En el primero lo omití porque en este punto los quiero decir los cuatro. Los títulos de mi Biblia son Desobediencia de Jonás, Oración de Jonás, Predicación de Jonás en Nínive y Queja de Jonás y Respuesta de Dios. Los otros dos los veremos a continuación, pero por ahora miremos los primeros 2 títulos. O sea, miren esta hermosa casualidad, ¿no? ¿Cuál es el primer título? Desobediencia, muy bien. ¿Y cuál es el segundo? Oración. ¿Y por qué no es al revés? ¿Por qué primero no es oración y desobediencia? Porque el que ora no desobedece. Exacto. O sea, el que se arrodilla a orarle a Dios y le dice, heme aquí, Señor, no pensaría en desobedecer una orden de Dios. Pero el que desobedece sabiendo que está mal, cuando está mal, es que se arrodilla a orar a Dios que lo saque de qué, de la situación en la que uno mismo se puso por poner su orgullo y su carne antes que Dios. Las personas que se arrodillan cuando Dios les habla tienen un beneficio, o eso dicen muchos. En Jonás 2:2 se nos dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde el seno de Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Aquí Dios está escuchando la oración de Jonás. Jonás le está orando a Dios desde el vientre de un pez.
Pero no, Jonás no oró a Dios cuando estaba en el barco o cuando Dios lo mandó a levantarse para ir a Nínive. La única forma en la que Jonás está orando es porque está mal, es porque está en problemas. Y problemas, ¿quién causó ese problema? ¿Los del barco? No. ¿Lo causó Dios? No. Lo causó Jonás. Y lo que a mí me encanta de este segundo capítulo es una oración. Pero lo que más me encanta es el versículo 2:2 que dice, desde el seno de Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz y en mi angustia clama el Señor. En mi angustia, o sea, en el momento en el que yo tengo miedo, en el momento en el que yo estoy angustiado, en el momento en el que no veo una forma en la que yo humanamente pueda salir del problema en el que yo mismo me metí, es en el momento en el que tomo conciencia y me arrodillo a pedirle al Señor. Cuando me hubiera ahorrado todo esto, si en primer lugar me hubiera parado, hubiera dicho, así es Dios, voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. A nosotros nos ha pasado muchas veces que Dios nos manda a hacer algo y nosotros por orgullo, porque esto no es miedo, esto es orgullo, dice, a mí quién me va a mandar, voy a hacer lo opuesto. Y en el momento en el que el opuesto nos sale mal, nos arrodillamos y le pedimos misericordia a Dios. Otra parte de este versículo que me encanta es el 2:7 que dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Cuando de mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Me acordé de ti cuando ya estaba mal. Me acordé de ti cuando yo la había embarrado. Y me acordé de ti cuando ya me vi acorralado, no antes, cuando ya estaba mal. Porque Jonás era orgulloso. Su orgullo no le dejaba mirar más allá de lo que él quisiera hacer, o de lo que él quisiera decir, o de lo que él quisiera imponer. Pero en el momento en el que vio que tomó una mala decisión, no pidió perdón, pidió auxilio. No está diciendo, Señor, perdóname por haberme equivocado. No, está diciendo, Dios, líbrame de esta prueba. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que muchos cristianos hoy en día son así. Dios, perdóname por haber hecho la inversión que tú me dijiste que no hiciera. No, no es así. Es Dios, ayúdame a que la inversión que tú me dijiste que no hiciera tenga frutos porque estoy mal. Señor, ayúdame a que, Dios, ayúdame a que lo que acabo de hacer, porque que tú me dijiste que no hiciera, me ayude. No está pidiendo perdón, no está diciendo, Dios mío, perdóname, está diciendo, Dios mío, sálvame. Porque es mucho más fácil pedir ayuda que pedir perdón. Hay una frase muy popular que dice, yo perdono pero no olvido, entonces no estás perdonando. Estás haciendo caso omiso hasta el próximo momento en el que quieras destruir a esa persona. Porque, ¿saben cuál es la palabra más difícil? Las dos palabras más difíciles de decir. Perdóname y te amo. Son palabras cortas que todo el mundo puede decir, pero que son muy fuertes. Porque perdonar es olvidar, no es vivir de ese error. Porque perdonar es decir, me equivoqué. Y perdonar o pedir perdón es, en el caso de perdonar, ver a la persona que te hirió, que se equivocó y olvidar lo que te hizo. Y en el caso de pedir perdón es arrodillarte ante aquella persona, en este caso Dios, y reconocer el error en el que tú mismo te metiste, sabiendo que tú mismo te metiste en ese lío, sin ayuda de terceros, sin que nadie más te obligara, porque tú solo te metiste en ese problema. Si nos vamos a Jonás 3:1, dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, alto ahí, paren todo, alto ahí. Aquí Jonás ya llegó a Nínive, pero llegó siendo escupido por un pescado. Y acá Dios me trajo otra palabra, y es, Jonás en esos 3 días que se pudo haber ahorrado del barco al pez y el pez a Nínive,
pudo haber desgastado uno en llegar a Nínive y los otros dos en predicar. Y Dios aquí me trajo una palabra que sinceramente para mí fue muy fuerte, me pareció muy fuerte. Y fue, Jonás perdió 3 días. Jonás no perdió 3 días. Jonás causó que personas perdieran 3 días en su presencia. Jonás decidió imponer su voluntad y su voluntad no solo se vio afectado a él, hizo que miles de personas en Nínive estuvieran 3 días apartados de la palabra del Señor. Y en 3:1 dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez. Y aquí yo digo, servir al Señor es una elección. O bueno, la primera vez es una elección. Decidir servir a Dios la primera vez es una elección que uno tiene que hacer de todo corazón. Que uno tiene que decir, estoy dispuesto a agachar la cabeza, estoy dispuesto a perder mi voz y mi voto por lo que tú quieras que haga y por lo que tú quieres que diga. La primera vez es una caricia, la primera vez es una caricia, es un beso, pero ya la segunda vez, si llega una segunda vez es porque la primera te equivocaste y la segunda viene en forma de cachetada. Y suena chistoso, suena muy chistoso, pero la primera vez tiene que ser una elección de todo corazón. Y si la embarras en la primera, y entonces, ¿qué pasará? Te pasará lo mismo de Jonás. La primera se dejó en una caricia, en un susurro. Jonás, levántate y ve a Nínive. Desobedeció. ¿Y la segunda qué pasó? Mandó marea, lo tiraron al mar, del mar se lo comió un pez, estuvo 2 días en el estómago de un pez y fue escupido en Nínive. Fue una cachetada directa, fue un fue un no te pedí tu opinión, fue un te mandé y te ordené a hacer lo que mi voluntad te dice que hagas. No fue un ¿qué te parece Nínive? ¿Te parecería ir a Nínive a orar? No fue un ve, vas a orar a Nínive y vas a dar mi palabra en Nínive. Y Jonás, ¿qué dijo? No. ¿Y qué pasó después? Se lo comió un pez, lo escupió donde tenía que llegar y de mala manera se puso a orar, porque en ahí 2 dice, vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En ahí 3 dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Lo que les dije, los 3 días que Jonás se pudo haber gastado, que Jonás más gastó tratando de huir, los pudo haber aprovechado para dar la palabra. 3 días y 3 días. ¿Ven lo hermoso de esto? Y ahí dice que Jonás, después de que lo escupiera el pescado, se levantó y lo hizo conforme a la palabra del Señor. Pero no dice que lo hizo con amor. No, 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 no dijo, se levantó y con amor proclamó. Dijo, se levantó y proclamó, se resignó. Porque se dio cuenta de que si trataba de volver a imponer su voluntad, le iba a ir aún peor. Y si la segunda fue una cachetada, la tercera será un puñetazo. Y si en la segunda le fue mal, ¿cómo le habría ido en la tercera? Si tú ya fracasaste una vez y perdiste casi todo por tratar de desobedecer a Dios, ¿por qué te quieres arriesgar nuevamente a hacer de una segunda vez y perder lo poco que te queda? La segunda vez es un jalón de orejas, una cachetada, pero la tercera vez puede venir en forma de desolación o puñetazo. Acá, en Jonás 4 dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Está dando la palabra que Dios le dijo que diera. Pero de 16 al 9 dice, cuando llegó la noticia del rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de sus mantos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua.
sino cúbranse de silicio hombres, animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Aquí hay algo más interesante, ¿no? Jonás proclamó, Jonás dio la palabra del Señor, y el rey de la ciudad de Nínive, la gente de la ciudad de Nínive, una ciudad envuelta en pecado, un monarca que era la cara de una ciudad envuelta en pecado, se arrodilló sin pedir explicaciones y sin tratar de imponer lo que él quería. Mandó a hacer un ayuno, porque el ayuno es la forma de mostrarle a Dios que estás dispuesto, porque el ayuno es perder fuerza, es arrodillarte y decirle, heme aquí, Dios, porque el ayuno es poderoso, porque el ayuno debilita la carne y porque el ayuno es la muestra más hermosa y perfecta de mostrarle a Dios que estás dispuesto a hacer lo que Él te mande. Pero el que hizo el ayuno fue un cristiano, fue un profeta, fue una persona que conocía a Dios y lo seguía ciegamente. No, fue una persona que estaba envuelta en pecado y tenía una ciudad envuelta de pecadores a su alrededor. Y para él fue más fácil bajar la cabeza que para un hombre que profetiza el Dios de amor. Qué duro, ¿no? Una persona que no conoce nada de Dios, una persona que está envuelta en el mundo, le es más fácil agachar la cabeza que a un cristiano de 20 años en el Evangelio, el cual profetiza amor a todos aquellos que conoce. Es más fácil para una persona que peca 4 de 5 días a la semana, agachar la cabeza y decir, Dios, heme aquí, en ti entrego mis fuerzas, a un hombre que profetiza 5 de 5 días a la semana, habla del amor de Dios, dice que vive recto, pero el momento en el que Dios le pide algo, decide dar 1.000 y una excusas. ¿Tiene sentido eso? Tiene más sentido que una persona que está envuelta en el pecado le sea más fácil agachar la cabeza que una persona que lleva 20 años en el Evangelio. Muchos dirán, fue por miedo. Y quizás sí, fue por miedo. Pero incluso teniendo miedo, fueron capaces de durar 3 días sin comer ni ellos ni sus animales, arrodillarse y orar a Dios. Porque fue más fácil para una ciudad llena de pecado decir, Dios mío, en tus manos pongo mi vida, que una persona que se supone que debía profetizar la palabra de Dios. Y en el 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se había apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que desharía y no lo hizo. Funcionó, pero no funcionó solamente porque duraron 3 días sin comer, funcionó porque se arrodillaron y pusieron sus corazones de forma correcta, de forma genuina, porque de forma genuina dijeron no vamos a comer, no, no vamos a pecar y nos vamos a arrodillar para pedirle al Señor. Y aquí se nos genera otra pregunta. ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran visto que por su palabra, que Dios los mandó y que porque de su boca miles fueron salvos? Muchos se alegrarían, ¿no? Muchos dirían, se arrodillarían y dirían, Dios mío, porque tú eres bueno y porque a través de ti una ciudad entera fue salvada. No, en Jonás 4:1 se nos muestra que dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Perdón? O sea, ¿te estás enojando porque una persona fue salva? ¿Un cristiano está enojado porque una persona fue liberada del pecado? ¿Que porque de su voz la persona fue liberada del pecado? No tiene sentido. Porque si estamos aquí, si decimos ser cristianos y decimos traer la palabra del Señor, en nuestro corazón tiene que haber una palabra, amor. Debemos mostrar amor. Pero a Jonás le desagradó que una ciudad fuera liberada, que una ciudad fuera salvada. En el 2 y en el 3 dice, y oró al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y te arrepentirás del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor
me es la muerte que da vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Uf, Jonás escapó no por miedo. Jonás escapó no por decir esto tengo miedo. No, Jonás escapó y ahí nos admite que dice que Jonás escapó porque sabía que si iba y proclamaba la palabra del Señor, la gente de Nínive iba a ser convertida y al ser convertida no la destruiría. Y Jonás se enojó porque Dios salvó corazones, porque de su boca salvó corazones. Jonás no tenía miedo, Jonás lo que tenía era orgullo, enojo, y porque a él no le gustaba la ciudad de Nínive y prefirió que fuera destruida a ir a salvar a miles de personas y miles de animales. Es duro escuchar esto, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho que la historia de Jonás es una historia en la que muestran como un hombre que no quería hacerlo, al final lo hizo, pero lo que realmente nos muestras es como un hombre que dice ser cristiano tiene rencor en su corazón, corazón el cual no hay nada de amor, ni por Dios ni por la gente que él dice que quiere profetizar. Y es muy duro pensar en eso, porque Jonás no es del mundo, Jonás es cristiano. Supuestamente la gente tiene que ver a Jonás y decir, este hombre es cristiano. A ese hombre de ora, Dios de perdón, Dios de misericordia y a Dios de amor. Y lo que muestran es que una persona orgullosa, una persona que tiene rencor en su corazón y una persona que prefiere morir a ver a sus enemigos ser felices, es la que está predicando la palabra del Señor. Porque Jonás era un profeta de Dios, pero ser profeta de Dios no te hace ser siervo de Dios. Porque para ser siervo de Dios tienes que arrodillarte, agachar la cabeza y no imponer tu voluntad. Porque para ser siervo de Dios en tu corazón tiene que haber amor y perdón y no tiene que haber orgullo e ira. Porque para servir a Dios tienes que tomar una elección con cabeza fría y decir, heme aquí, Señor, porque no volveré a vivir para mí, porque a partir de hoy viviré para ti. Es duro pensar que para personas que estaban en pecado les fue más fácil agachar la cabeza y abrir su corazón que para una persona que supuestamente predica el amor, ¿cierto? Y el mismo Dios lo dice. Porque de Jonás porque en Jonás 4:5 dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. A saber qué sucedería en la ciudad. Jonás no quería que Nínive fuera salvada. Decidió sentarse y esperar a que fuera destruida, pero ver cómo era destruida con sus propios ojos. ¿Dónde hay amor que supuestamente profetiza en eso? En sentarse en un lugar VIP para ver cómo tus enemigos o la gente que te cae mal es destruida. ¿Saben por qué decir te amo es tan difícil? Porque es difícil sentirlo. Yo le pregunté a mucha gente, ¿cómo sabes que amas? ¿Cómo sabes que amas? ¿Cómo sabes que quieres? Y me dieron muchas respuestas, pero a la que yo llegué es que cuando amas, sabes que amas, pero tú no puedes forzar amor. Tú no puedes forzar a enamorarte, porque si fuerzas a enamorarte, todo acabará mal, porque el amor es una elección, así como Dios. Y acá les pongo una elección más difícil. Amar a Dios es una elección y es la elección más difícil que un cristiano puede tomar. Porque amar a alguien, amar a tu esposa, amar a tus hijos es fácil, pero amar a Dios es una elección que uno tiene que tomar. Porque si Dios te dice, apártate de tus hijos, no vas a poder decir, Dios mío, no quiero, vas a tener que arrollarte y decir, heme aquí, Dios mío, porque seguiré lo que tú me has dicho que haga. Acá, de 16 al 10, de 16 al 11, mejor dicho, pues os voy a resumir un poco, pero ahí está para los que lo quieran leer. Por la noche, después de mucho sol, Jonás se acostó a dormir en un desierto. Y Dios puso una palmera para que de ella saliera alimentos y de ella saliera sombra para que Jonás no se quemara y no muriera por falta de alimento. Dios era bueno con Jonás, ¿verdad? Dios le dio un refugio a Jonás. Pero asimismo, el mismo Dios que le dio un refugio mandó un gusano que se comió la palmera que creció en una noche y en la misma noche
pereció la palmera. Y Jonás a la mañana siguiente se enfadó porque la palmera en la que él no puso un solo gramo de esfuerzo, pereció. Y se enojó y dijo, mejor me es la muerte. Y Dios le respondió, te preocupas más por una palmera que por miles de personas. Y acá podemos ver otra fase de Jonás. Es un pataletoso, es una persona que, como se dice colombianamente, hace pataleta. Que cuando no consigue lo que él quiere o cuando las personas no hacen lo que él dice que hagan, se tira al piso, se pone a llorar y se pone a hacer berrinche. Quiero morir, Dios, quiero morir. ¿Por qué quieres morir, hijo mío? Quiero morir porque las personas fueron salvadas. Quiero morir porque mis enemigos ahora están en tu camino. Y quiero morir porque tengo hambre y porque en mi cabeza hay sol que me está quemando. Quiero morir porque una palmera en la que no puse esfuerzo murió, pero personas que duraron 3 días en ayuno en busca de tu presencia son salvas. Y acá les pregunto, iglesia, ¿está bien que un siervo de Jehová prefiera una palmera a la vida de miles de personas que fueron salvas? ¿Es siquiera lógico eso? Bueno, ush, acabando con Jonás, ya vemos que Jonás no es alguien intachable, que no es alguien que uno diga intachable, no, Jonás, intachable no es. Quitemos eso. Ahora vamos con nuestro segundo y tercer personaje, porque sí, decían, esta viene un 2 por 1. Y vamos a irnos a Hechos 7 de 54 y 57. Aquí va a aparecer un personaje secundario que todos conocemos y una historia que a muchos nos ha hecho llorar, porque dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Esteban, un profeta como debe ser, que Dios le dice, abre la boca y predica, y él va y abre la boca y predica. Le predicó a personas del mundo? No, Señor, no le predicó a personas del mundo, le predicó a gente que supuestamente también profetiza, que supuestamente también ama a Dios. ¿Y qué hizo la gente que supuestamente ama a Dios? Se ofendió, lo apedreó y lo mató. Es duro escuchar eso, ¿no? Es duro escuchar cómo las personas que supuestamente profetizan la palabra de un Dios de amor son capaces de apedrear a alguien simplemente porque no les gusta lo que está diciendo. Pero no venimos aquí por Esteban, venimos es por Hechos 7, 59 y 60, que dice, y mientras apedreaban a Esteban e invocaban al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió, durmió. Esteban, incluso siendo apedreado, no tuvo rencor ni odio en su corazón. Incluso cuando las personas estaban alrededor suyo tirando de piedras, ¿qué fue lo que hizo Esteban? Amó a las personas y dijo, Dios mío, no tomes en cuenta este pecado. Aquí les pregunto, aquí entra una pregunta. Quiero que levante la mano. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí? Levante la mano. ¿Quién oraría por un desconocido? Bien, todos. Levante la mano. ¿Quién oraría por una persona que se comió sus papas en el almuerzo? Ahí. Muy bien, ¿verdad? Tú dijiste, esas papas son mías, y la persona yo dijo, no, son mías, y se las comió y tú te quedaste sin papas. ¿Tú lo harías por esa persona? Amén, exacto. ¿Quién de aquí oraría por una persona que habló mal de ustedes a sus espaldas? Ay, las manos se están bajando. ¿Quién de aquí oraría por una persona que deseó tu muerte? ¿Y quién de aquí oraría por una persona
que con su mano te quitó la vida. ¡Ah! No hay manos levantadas. ¿Saben por qué la historia de Esteban me parece tan hermosa? Porque incluso en el momento en el que él sabía que iba a morir, no dijo, Dios, castígalos. Dijo, Dios mío, ellos no saben lo que están haciendo. Dios mío, olvida este pecado. Y yo creo, esto es una suposición mía que quiero creer. Yo creo que en el momento en que lo estaban apedreando, Esteban alzó la mirada y pudo ver a Dios. Y en este momento debe estar allá arriba, danzando con los ángeles. Tiene que estar allá arriba danzando y gritando la gloria del Señor. Y también es hermoso, Esteban, porque incluso las personas que les hizo daño, dijo, Dios mío, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cuántas personas de aquí seríamos capaces de decir, Dios mío, no tengas en cuenta, no tengas en cuenta el pecado que cometió la persona que me lastimó? Porque es muy difícil perdonar. Y Esteban perdonó porque en su corazón habitaba el amor y la presencia del Señor. Bueno, pero el personaje del que venimos a hablar aquí no es Esteban. El personaje del que venimos a hablar aquí aparece en Hechos 8, del 1 al 3. Y dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Saulo de Tarso, un personaje en la Biblia que es algo polémico, pero que todos conocemos también, aunque su historia no sea tan conocida. Saulo estaba presente en el hinchamiento de Esteban, y Saulo no dijo, hey, esperen un momento, no lo apedreen. No, Saulo estaba de acuerdo con que apedrearan a Esteban. A partir de aquí podemos ver que Saulo no es una persona intachable, porque estaba de acuerdo en que mataran a una persona que profetizaba la palabra del Señor. Agüita. La perso- Saulo estaba de acuerdo en eso. Y dice en el 2 y en el 3. Bueno, en el 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba a la cárcel. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que estaba de acuerdo con que lincharan a los cristianos y que por sus propias manos iba casa por casa, tomaba a un cristiano y lo mandaba a la cárcel. Saulo no era alguien intachable y aquí podemos ver que no era alguien recto, que es por ese punto por el que venimos, ¿no? Saulo no era alguien recto. Saulo llegaba y te veía orar y te tomaba y ¡pum! Te mandaba a la cárcel. Difícil amar a alguien así, ¿verdad? Difícil amar a alguien a quien le tienes miedo. Y Saulo lo hacía con todo gusto, lo hacía ganoso porque dice iba casa por casa. O sea, no se conformaba con verte a ti orando, orando en mitad de la calle. No, iba a tu casa sin previo aviso, de una patada tumbaba la puerta y si te veía orando en tu propia casa, te tomaba, te arrastraba y te mandaba a la cárcel. Saulo era un perseguidor de la iglesia y todos lo sabían. Porque ahora vamos a irnos a Hechos 9, 1 y 2, que el solo título ya nos da un indicio, que es la conversión de Saulo. Aquí se nos dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que le pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pongamos un poco más colombiano para que nos podamos ubicar, ¿sí? Ahí. Imaginemos que Saulo era de Bogotá, ¿sí? Tenía podía hacer lo que quisiera en Bogotá. Veía un cristiano en Bogotá, ¡pum! Entraba y lo mandaba para la cárcel, ¿no? La zona de confort de Saulo era Bogotá. Pero Saulo no estaba conforme con Bogotá. Saulo dijo, es que existe Mosquera, existe Funza, existe Faca, existe Chía. Y fue con los altos mandos y dijo, por favor permítanme, aparte de Bogotá,
ir a Funs, ir a Mosquera, ir a Chía, ir a Tocancipá, para que todos los cristianos puedan pudrirse en la cárcel. ¿Suena duro? Sí, lo fue aún más. Porque las personas que escaparon ya no estaban seguras porque escaparon, porque sabían que Saúl iba a ir por ellos. Porque en la cabeza de un cazador no está dejar ir a su presa. Y en la cabeza de un perseguidor no está en dejar que la persona a la que persigue pueda escapar. Los cazadores cuando cazan, lo que primero buscan es dispersar a la manada, porque es más fácil atrapar uno por uno que atrapar a muchos. Normalmente cuando un cazador caza, lo que busca son las piernas, porque un animal sin piernas es un animal muerto. ¿Y por qué es un animal muerto? Porque un animal sin piernas no es capaz de correr. Y lo que estaba buscando Saulo era dispararle a las piernas de los cristianos. ¿Y qué era dispararle a las piernas? Dispararle a su comodidad. Las personas no iban a estar a salvo en un solo punto, iban a tener que desplazarse de un sitio a otro por miedo a que Saulo los encontrara. Y aquí está más duro, porque las personas, yo creo que muchas personas que escaparon de Saulo tuvieron que dejar a sus familias atrás. Muchos aquí vienen en familia, ¿verdad? Vienen aquí con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Si tú supieras que hay un perseguidor y supieras que la única forma de mantener a salvo a tu familia es tú siendo carnada y dejando que tu familia se vaya, ¿tú serías capaz de hacerlo? ¿Serías capaz de tomar la mano de una persona que quieres y decir, escapa y no volver a saber de ellos mientras esperas que te case a ti? Es duro, es difícil. Pero la historia de Saulo nos quiere mostrar algo completamente distinto, porque Hechos 9, de 3 al 9, dice, y sucedió que mientras viajaba y acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Al caer en tierra oyó una voz que les decía a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bajó una voz del cielo a preguntarle a Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero en el resto, del 5 al 9, que se los voy a resumir por cuestiones de tiempo, se nos dice que Saulo preguntaba, Señor, ¿quién me habla? Y no le estaba hablando el Señor, estaba preguntando quién me está hablando. Porque una luz bajó del cielo y preguntó, y Saulo pensaba que alguien humano le estaba hablando y dijo, ¿dónde estás? Que quiero hablarte. Aquí podemos ver que Dios le quitó a Saulo una cosa. ¿Y saben qué le quitó? Le quitó la vista, le quitó la visión, le quitó la capacidad de ver. Pero no solo eso, sino que le dijo que tenía que ir a un lugar en específico para recuperar su vista. Y los perseguidores, los siervos de Saulo que iban con Saulo, lo levantaron porque Saulo estaba ciego y lo llevaron al sitio en el que Dios mandó a Saulo a ir. Y estando allí, ayunó 3 días, esperando que la persona que le habían dicho que fuera fuera y su vista fuera recuperada, fuera restablecida. Un perseguidor de la iglesia. Y acá viene otra persona, la persona de las que también quiero hablarles, que es Ananías. Hechos 9, 10 al 12. Y dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Aquí podemos ver una diferencia entre Jonás y Ananías, que cuando Dios llama a Jonás, ¿qué fue lo primero que hizo? Escapar e imponer su voluntad. Pero cuando Dios llamó a Ananías, ¿qué fue lo que Ananías hizo? Heme aquí, Señor. Aquí podemos ver que Ananías es un hombre que vive para servir al Señor. Y dice en el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Le está diciendo, Ananías, ve y oras por una persona, ve y oras por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Pero Ananías, aquí hay algo más hermoso que muestra que Ananías es un hombre que vive para el Señor. Porque en el 13 y el 14 dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre.
Ananías conocía a Saulo. Y como no conocerlo, si Ananías era un profeta de Dios y conocía al hombre que cazaba profetas del Señor. Es un escenario algo duro, ¿no? Bueno, volvamos al ejercicio que hicimos ahorita, ¿sí? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién sería capaz de orar por un desconocido? Levante la mano, ¿quién sería capaz de orar por una persona que se comió las papas de su almuerzo? Levante la mano, ¿quién sería capaz de orar por alguien que te lastimó? Y ahora, levante la mano, ¿quién sería capaz de orar por alguien que lastimó a quien más amas? Levante la mano, levante las manos los hombres que serían capaces de orar por aquel hombre que lastimó a tu esposa o a tu novia. Levante la mano los hombres que serían capaces de ir y ver a la persona que arrastró a tu esposa, que arrastró a tu hija, que arrastró a tu hijo del cabello y con odio en su corazón lo dejó en la cárcel habiéndolo lastimado. Levante las manos las mujeres que serían capaces de orar por aquel hombre o aquella mujer que lastimó al hombre que amas. Levante la mano las mujeres que serían capaces de ir y ver al hombre que golpeó a tu esposo, a tu novio, lo puso en la cárcel y decirle, he aquí que te perdono. Porque más difícil que perdonar a alguien que te lastimó a ti es perdonar a alguien que lastimó a alguien que amas. Porque hay una frase muy popular que dice, porque lo que es mío no se toca. Y muchas veces se utiliza esa frase diciendo, por ejemplo, mi almuerzo no se toca, mi almuerzo es mío. Mi celular no se toca, mi celular es mío. Mi familia no se toca porque mi familia es mía. Y ahora Dios está pidiendo a Ananías que vaya y ore por una persona que puso en la cárcel a muchos de sus hermanos y a muchas de las personas que él amaba. ¿Ven lo duro que es iglesia? ¿Ven lo duro que es servir al Señor? ¿Ven lo duro que es agacharse y agachar la cabeza y decir, bueno, Dios mío, voy y lo hago sin rencor porque tú eres amor? ¿Y si me lo pides es por algo? Ananías lo pusieron a orar por alguien que lastimó a personas que él amaba. Y siendo sincero, yo no sé si podría ser capaz de eso. Porque que me lastimen a mí me dolería, pero si Dios me dice que lo perdone, lo perdonaría. Pero si tocan a alguien que yo amo, yo no creo tener la fuerza suficiente para ir y decir, yo te perdono. Porque que te lastimen a ti, te deja marcas a ti, pero algo que un ser humano no soporta es ver a alguien que ama con cicatrices. Muy poca gente sería capaz de levantarse e ir a la casa de aquel perseguidor que puso a tus hermanos en prisión y pedir perdón. Pero en Ananías 17, de 17 a 19, en Hechos 17 a 19, dice que Ananías fue y entró en la casa y después de poner sus manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino porque donde venías me ha enviado para que recuerdes, para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías se levantó y cumplió con lo que Dios le pidió. Oró, pero no oró por un desconocido y no oró por alguien que lastimó a él. Oró y perdonó por alguien que lastimó a personas que él quería. Porque amar al Señor es una elección, es un contrato que viene con letra pequeña y que te dice que si tienes que ir a perdonar a alguien que lastimó, a alguien que lastimó, a alguien que también amabas, vas a tener que hacerlo. Pero también hay algo más interesante, porque del 20 al 30, que si quieren leerlo está ahí, que les recomiendo leerlo porque es muy bonito, dice que Saulo se puso a predicar, pero que la gente dijo, espera, ¿qué? O sea, imagínense esa escena. Imagínense ir por la calle así, de la nada, con el pancito de desayuno, voltear a tu izquierda y ver a ese hombre predicando la palabra del Señor. Tú estás predicando la palabra del Señor. Tú que pusiste a más de 100 cristianos y a más de 100 profetas en prisión y hoy en día siguen allá.
Tú que destruiste familias cristianas porque estaban orando. Tú que rompiste en viviendas y arrastraste a inocentes a la cárcel solamente por tener su religión. ¿Y saben qué es más curioso aún? Que hoy en día se siguen presentando muchos casos similares. No es que yo soy cristiano, tú cristiano, tú que todos los sábados te veo bailando en el mismo boliche a la misma hora. Tú eres cristiano, el mismo que se toma 5 cervezas en 2 minutos, gastándote lo de tus hijos. Tú eres cristiano, el mismo que su esposa no sale de casa por el miedo que te tiene. Tú eres cristiano, el mismo que hace el mal ante el mundo y que es parte del mundo. Y lo peor de todo esto, o mejor dicho, la divina comedia de todo esto, es que cuando Saulo se puso a predicar, las personas que estuvieron a su lado cuando estaba en el mundo fueron por su cabeza para llevarlo a la cárcel. Los mismos perseguidores que le enseñó a cazar cristianos no dijeron, Señor Saulo, lo vamos a dejar libre. No dijeron, él es Saulo de Tarso, profeta del Señor, y queremos su cabeza en la cárcel. Porque las personas o amigos que haces en el mundo no te van a ayudar en el momento en el que decidas convertirte. Porque están tan cómodos en el mundo que preferirían encerrarte en la cárcel a perder la comodidad que el mundo les ha dado. Ya con esto quitamos 2 puntos y quitamos qué es ser alguien intachable y qué es ser alguien recto. Jonás no era intachable porque puso su voluntad antes de lo que le había dicho el Señor. Y Saulo no era recto porque su camino no fue recto ante los ojos del Señor. Pero viene aquí algo más, era apartado del mal. La tercera parte es era apartado del mal. ¿Qué es el mal, iglesia? El pecado. Pero según el diccionario RAE, una referencia para todos, dice, lo contrario al bien, obvio, lo que se aparta de lo lícito y honesto. Y en esta definición Dios me mandó un versículo que todos conocemos, que tiene la palabra lícito, que es 1 Corintios 10:23, que dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, en la nueva traducción viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Dios mío. Acá yo he conocido muchos casos de mucha gente, aunque parezca chiste, que utilizan este versículo como referencia para hacer el mal, que tergiversan la palabra del Señor a partir de este beneficio, de este versículo que dice, todo me es lícito. En la palabra del Señor dice que todo me es lícito, que puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero también se desolvía la parte que dice, no todo me conviene. Era apartado del mal. ¿Y cómo sabemos qué es el mal? La respuesta es dulce y sencilla. Porque en Éxodo, porque en Éxodo 20 hay una cosa muy hermosa llamado los 10 mandamientos. Son 10 reglas las cuales el pueblo cristiano sabe y tiene que cumplir. ¿Todo me es lícito? Sí, todo te es lícito. ¿Puedo hacer lo que quiera? Puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene y no todo te va a traer beneficio. ¿Puedo tomar? Claro, puedes tomar, pero que amanezcas en un sitio en el que no conozcas, rodeado de gente que no conozcas, con resaca en la cabeza, con ardor en la garganta. Uy, se nota que investigué los efectos de la borrachera, ¿no? Sin saber qué pasó anoche. Eso es la otra cara de la moneda. ¿Se me permite tomar en exceso? Claro que sí. ¿Me traerá cosas buenas? Claro que no. Mi abuelito, yo amo mucho a mi abuelito José. Yo lo amo con todo mi corazón. Él es una de mis referencias en la vida para ser un hombre recto, como quiero ser, al igual que mi papá y mi abuelo Guillermo, papi Memo. Pero hay algo aquí que quiero hablar de mi abuelito José. Mi abuelito José un día me dijo, no coma tanto dulce. Y yo le pregunté, abuelito, ¿por qué no puedo comer tanto dulce? Y él me dijo, porque cuando yo tenía su edad comí mucho dulce y ahora mi abuelito no puede comer dulce. Tiene diabetes.
Mi abuelito comió tanto dulce en su juventud que hoy en día no se puede dar el gusto de un choco break porque le hace daño y atenta contra su salud y su vida. Todo me es lícito, pero cruzar el semáforo en rojo me puede llevar a pagar una multa con plata que no tengo. Todo me es lícito. Puedo faltar a la clase que tengo, pero perdería la materia y tendría que pagar para recuperarla. Todo me es lícito. Puedo levantarme a las 10 de la mañana, pero no haría nada productivo en el día. Puedo, puedo hacer lo que se me dé la gana, pero viene con consecuencias incluidas. Consecuencias legales, humanamente, y consecuencias espirituales que uno desconoce. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ya tenemos las tres partes, ¿no? Era alguien intachable, alguien recto y alguien apartado del mal. Alguien que no era intachable era Jonás, alguien que puso su ego por delante de las órdenes del Señor. Alguien recto tenemos a Saulo, alguien que no era recto y que era un perseguidor hasta que Dios le dio un llamado. Y alguien apartado del mal porque era alguien que seguía las reglas que eran estipuladas tanto en la Biblia como en el mundo. O bueno, no en el mundo, tanto en la sociedad en la que uno habita, porque nosotros no somos parte del mundo, iglesia. Hay una diferencia. Esto suena chiste, pero una vez estaba hablando con un amigo y el man me dijo, yo soy futbolista. Y otro amigo me respondió, ser futbolista y que usted juegue fútbol no significa que sean la misma cosa. Y yo quedé como, tiene toda la razón. Que sepa patear un balón no hace que gane 10 millones por un partido. Que mis amigos del barrio me llamen a jugar un partidito amistoso no hace que me vaya a fichar uno de los mejores equipos del mundo. Porque habitar en el mundo y ser parte del mundo no son la misma cosa. Así mismo como dijimos esta mañana, que ser cristiano y ser un siervo del Señor no son la misma cosa. Y Dios me trajo a mí esta palabra, más que nada porque en el retiro vi a mucha gente que agachaba la cabeza, esto va a sonar fuerte, pido disculpas de antemano, pero Dios me dije que no me lo guarde y lo diga, que había gente que agachaba la cabeza, pero contraía su corazón, que había gente que se arrodillaba, lloraba y alzaba las manos, pero no pedían perdón de forma genuina, que había gente que buscaba ser perdonada sin tener un corazón lo suficientemente dulce o bueno para perdonar. Porque decirte perdono y perdonar no es la misma cosa. Y estas tres cosas me trajo Dios a decir una cosa, una frase que dijo mi abuelo, el pastor en una predica hace mucho tiempo, y es que los cristianos de cristal no son de hoy en día, son desde siempre. Y los cristianos de cristal es como una subrama de los cristianos, pero es una subrama que más se ve y que más la gente critica. Es un estereotipo de los cristianos, ser un cristiano de cristal, imponer mi voluntad a lo que Dios me dice, imponer mis ideales a lo que Dios me dice, desobedecer cuando Dios me manda a hacer algo, tener un orgullo tan grande que no sea capaz de decir lo contrario, temer tanto lo que diga el mundo que oculto ser cristiano, ser tan parte del mundo que aunque diga ser cristiano, mi corazón no puede estar en un sitio que no sea parte del mundo. Y es duro de escuchar porque es verdad. Ser cristiano y amar a Jehová no son lo mismo. Y lo peor de todo es que mucha gente no lo entiende. Jonás tardó 3 días más en llegar a Nínive, pero no perdió 3 días. Hizo que muchos se perdieran en 3 días. Porque para entrar a los caminos de Jehová hace falta un segundo, pero para salir de ellos hacen falta un segundo. Y para volver a entrar a ellos, aun cuando te equivocaste, no es un segundo, pueden ser 10 años. Porque una equivocación no te puede, porque imaginemos esto, este es un ejemplo más, que con este ya casi acabo, tranquilos, sé que tienen hambre, sé que quieren almorzar, yo también. Imaginemos que tú eres contratista en una empresa, ¿sí? Ni siquiera en contratista, eres un empleado en una empresa, ahí. Llevas 20 años en la empresa, dándole,
tu juventud, dándole tu salud, dándole tiempo con tus hijos que tú no tienes porque has estado en la empresa. Y de nada llega un jovencito así, llega contento, pero llega con ganas de trabajar. Y en 2 meses lo ascienden al puesto que tú has querido estar en 20 años. Eres amigo del jefe, así que enfadado vas a la oficina de tu jefe y dices, jefe mío, jefecito, jefe querido, ¿por qué este niño que acaba de entrar hace 2 meses tiene el puesto por el que yo he batallado 20 años? Y tu jefe te responde, porque él en 2 meses ha hecho lo que tú en 20 años no has sido capaz de hacer. Duro, pero cierto. Pero si yo he madrugado todos los días, pero entras a las 6 y llegas a las 6, entra a las 6 y llega a las 5 de la mañana, pero soy el último en irme, pero las salías a las 7 y tú a las 6:58 ya estás en la planta de abajo con el computador apagado y con la maleta para irte. Pero yo he ganado contratos, pero el contrato era porque tu tío, porque hiciste un contrato con tu tío, él hizo un contrato con una empresa multimillonaria. Y así puedes encontrar 1000 peros y 2000 peros vas a encontrar 1000 y un respuestas. ¿Por qué 1000 y un respuestas? Porque no importa cuántas excusas busques, los hechos hablan por sí solos. Y aunque tengas 1000 excusas, Dios te dará 1001 respuestas, las cuales tú decides si tomar o seguir llorando en el mismo sitio siendo la misma persona. Porque decir que cambiaste no es lo mismo que tener un cambio, porque vivir algo diferente no es lo mismo que vivir un cambio. Yo tengo un amigo que me dice que quiere hacer un cambio en su vida. Y yo le dije, si quiere hacer un cambio en su vida, comience por bloquear a su exnovia. Y suena chistoso, ¿verdad? Suena muy gracioso, pero dice, quiero ser mejor persona. Y yo le digo, si quieres ser mejor persona, comienza con romper las cadenas que te atan a tu pasado. Porque si no rompes con las cadenas que atan a tu pasado, va a ser una cadena que con el tiempo va a ir creciendo y te va a ir retrasando en el camino. Porque pedir perdón y perdonar no es lo mismo. Porque decir amar a Dios y tener un corazón dispuesto a amarlo no es lo mismo. Y esto me lleva al último punto. Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué era ser un hombre temeroso de Dios? Les pregunto a ustedes, iglesia. ¿Hay algún referente en la iglesia que nos muestre qué es ser un hombre temeroso de Dios? Probablemente. ¿Y por qué dices probablemente, Samuel? ¿Qué te lleva a este punto y no darnos una respuesta? Porque la respuesta yo no la tengo. ¿Y saben cuál es la razón por la que la respuesta yo no la tengo? Porque la respuesta es personal. Porque ser un hombre temeroso de Dios no depende de lo que yo te diga hoy, sino que depende de lo que tu corazón está dispuesto a hacer. Y voy a ser 100% honesto con ustedes, contigo también. Yo no les voy a pedir que se levanten, que se pongan de pie. No les voy a pedir que lloren lágrimas. Yo no les voy a pedir que oren a cántaros. Yo no les voy a pedir que hablen en lenguas. Yo no les voy a pedir que abracen a aquellas personas a las que ya les han pedido perdón 10.000 veces. Y yo no les voy a pedir que pidan perdón por los errores que ustedes saben que cometieron y sigan cometiendo. ¿Y saben por qué? Porque Dios me mandó aquí no fue para decirles arrepiéntanse o si no perderán todo lo que tienen. No, me mandó aquí para decirles las elecciones son parte de la vida. Y la elección que más cuesta no es qué nombre le voy a poner a mi hijo. Es, ¿estoy dispuesto a amar al Señor de forma sincera? Para amar al Señor de forma sincera, yo no dependo que el pastor, que el profeta me diga lo que tenga que hacer. Para amar a Dios de forma sincera en mi corazón, dependo de estar en intimidad con Él y decidir qué quiero hacer. Si quieres bailar para tener una relación con Dios, bien puedas, párate y baila. Si para tener una relación con Dios debes levantarte de tu asiento y abrazar a la persona a la que lastimaste o a la persona que te lastimó, perdonarla, bien, levántate y perdónala. Pero hazlo no porque te lo dice un niño de 18 años que tiene un micrófono en la mano. Hazlo porque tu corazón sale querer hacerlo. Porque, como dijimos al principio, amar a Dios es una decisión. Y para tomar decisiones hace falta un momento.
porque los momentos que vivimos y que nos marcan duran un segundo. Yo no te pediré que hagas cosas que no quieres hacer o que te dan pena hacer. Solo te pediré que pienses en las palabras que te he dicho, que tengas un corazón dispuesto, si tú quieres, para recibir al Señor. Porque lo que vivimos en el retiro sigue estando 2 domingos después. Y a las personas que fueron al retiro quiero hacerles una pregunta pequeña. ¿Cuánto tiempo llevan esperando una respuesta? Porque yo fui al retiro esperando una respuesta que ni mi papá ni mi mamá saben durante 2 años, pero ahora llevo solo 15 días esperando una respuesta. Porque si recordamos lo que dijimos allá, vamos a soltar y vamos a avanzar. Porque si sigues creyendo que has tardado 20 años en buscar una respuesta, vas a seguir esperando otros 20 porque no fuiste capaz de cambiar. Y el cambio es una elección, porque las elecciones más duras son aquellas que sabemos que nos van a dañar, porque decir de Dios te amo es una elección que viene con un contrato con letra muy pequeña que no eres capaz de leer, pero sabes que vas a vivir. Porque aquí Dios me ha mostrado que hay corazones que siguen hechos de piedra, pero que el pastor ore por ti 20 veces no hará que ese corazón hecho de piedra se rompa. Lo que realmente creará un cambio es que tú agaches la cabeza y por decisión propia lo hagas. Repito, si quieres levantarte, ponte de pie. Si quieres bailar, danza en alegría. Si quieres llorar, llora con sinceridad. Si quieres pedir perdón, pide perdón de forma genuina o perdón de forma genuina. Porque todos somos diferentes y Dios viene a nuestra vida de forma distinta, una forma que no conocemos y que nadie más puede vivir con nosotros. Porque tu papá no puede vivir tu salvación, porque tu esposa no puede vivir tu salvación. Puede pedir por ella, pero vivirla ya es elección tuya. Así que iglesia, si tienes hambre, levántate y sal si quieres. Yo no te voy a detener. Pueden hacer lo que quieran. Pero si quieres tener un momento de intimidad con él, hazlo por elección propia. Si quieres bailar, baila. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Porque hoy Dios viene a sanar corazones. Corazones que ya fueron sanados. Que supuestamente fueron sanados. Porque hoy es una elección más. Y quizás sea una de las últimas que tengas.